Los medios de comunicación nos ilustran con imágenes terribles, con estadísticas, con número de soldados, de combatientes, de armamento. Los grandes estrategas sentados en sus escritorios en las grandes capitales movilizan sobre tableros con el ajedrez las piezas para definir las estrategias. Pero ¿qué pasa cuando un pueblo se ve sumido en la guerra? ¿Qué consecuencias tiene a nivel personal y los efectos que trae a la convivencia, a la familia, a la cultura, a la sociedad? Allí deberíamos ir, Salvador, más que dejarnos cautivar o llevar por lo que es todo este desarrollo que vemos a través de los grandes medios actualmente, y en caso específico de lo que estamos viendo en la guerra europea que se ha desatado ahora con Ucrania como centro de operaciones para toda la batalla que se está llevando adelante. Bueno, yo creo que una cosa que tenemos que pensar cuando hablamos de estas cosas y de la guerra es una frase que tiene en una de sus obras Alejandro Casona, que me impresionó mucho cuando la leí. Él decía, no es que no tengamos sensibilidad, es que nos falta imaginación. No es que no tengamos sensibilidad, sino que nos falta imaginación. Dice, una persona está leyendo el diario, por ejemplo, y lee, hubo tantos muertos en tal lugar lejísimo de la China. Dice, da vuelta a la página y sigue tomando el café. Es verdad. Sin problema. Porque total, ninguno de ellos es su hijo, ni su esposa, ni su hermano. Entonces dice, lo que nos falta es imaginación. Y yo creo que las guerras lo que tienen es eso. Vos fíjate la guerra del Golfo. Yo me acuerdo que mis hijos eran chicos cuando la guerra del Golfo, y miraban por televisión y se veían los aviones que pasaban y que tiraban. No se veía un solo muerto. Claro, fue la primera guerra mostrada en tiempo real a través de la televisión, ¿no? Sí, pero mostraban lo que querían mostrar. Claro. Entonces yo les dije, miren, esto no es un jueguito, ¿no? De avioncitos parece que van y vienen. Parece un PlayStation, sí. Cada vez que ustedes ven una bomba, hay chicos que se quedaron sin padres, familias que son destrozadas, gente que está marcada para toda la vida. Entonces no lo podemos mirar así como lo miramos. Y cuando uno lee las noticias en los diarios, dice, hubo un avance, tomaron tal ciudad. ¿Saben lo que sucede allí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente en ese momento? Y esta es una de las cosas que más me preocupan, y justamente porque me preocupan y porque vengo de un país cosmopolita, donde han venido de todas partes del mundo, porque realmente la inmigración ha sido una inmigración de todos lados. Y en muchos casos a consecuencia de las guerras. En muchos casos a consecuencia de las guerras. Entonces dije, voy a investigar a Ucrania. Y conozco un montón de ucranianos, de descendientes de ucranianos, que conservan incluso rasgos importantes de su cultura en todo lo que hacen. Entonces, digo, voy a conversar con gente que tiene que ver con Ucrania para que me cuente el pasado, por qué este pueblo tan aguerrido en este momento se defiende contra un monstruo como la Unión Soviética en cuanto al poderío que tiene. ¿Por qué se defiende con uñas y dientes en la forma en que lo está haciendo y no claudica? Bueno, leyendo la historia nos enteramos que los rusos produjeron un genocidio tremendo en tiempo de Stalin. Y resulta que allí yo tenía hijos de gente que había salido en el tiempo de Stalin. Y busqué quienes podían informarme. Y acá tengo que agradecer a una doctora, la doctora Cristina Sabatesco, pediatra, que justamente estaba casada con Nicolás Sabatesco, que era hijo de un matrimonio que había sufrido todo esto, y conocía de primera mano la historia. Y le pedí si podía compilar esa historia. Y ella compiló esa historia, es decir, a mano, comenzó a escribir sobre todas estas cosas, sobre los recuerdos, seguramente las consultas que ha hecho, y me entregó un material que para mí es valiosísimo, porque me cuenta una historia que de no estar escrita no existe. Porque todo lo que no se escribe no existe, no existe. Si no está escrito, no existe. Nos tenemos que dar cuenta del valor que tiene la escritura, ¿no? Entonces yo le dije, si me entrega eso, en alguna forma lo llevamos a la radio también y lo compartimos con mucha gente.
Y entonces me cuenta acontecimientos que sucedieron entre el año 1944 y 1949. Y me los cuenta con nombre y apellido, con gente que fue su familia, con cosas que le contaba su esposo y que le contaba su suegra, porque justamente Basilicia Sabatesco era la suegra de ella, y es protagonista de esta historia. Ella vivía en Ucrania, vivía en un pueblo cercano a un lugar que es muy conocido por nosotros, a Chernobyl. Sí. Muy cercano a Chernobyl. En ese lugar cercano a Chernobyl, ella vivía con su esposo Anton y sus hijos, los hijos que tenía en ese momento. Nicolás, que es el esposo de quien recopiló esto, nació después. En ese momento tenían a Valentina, que tenía 13 años, y tenían a Raiza, que tenía apenas 6 años, con 2 hijos chiquitos, campesinos. ¿Por qué? Porque trabajaban la tierra. Y vivían en el pueblo, en el mismo pueblo vivían sus suegros, los suegros de Basilicia, ¿no? Fedor y Steca. Y vivía el cuñado. Quiere decir que hay 3 familias que vivían en ese pueblo y que trabajaban la tierra y producían trigo, porque no nos tenemos que olvidar que se llamó siempre Ucrania el granero del mundo. El granero de Europa, por lo menos, ¿no es cierto? Sí. El poder que tienen en ese sentido es grande. Cada familia tenía su vivienda y cada una de estas 3 familias tenía su campo. Y trabajaban el campo, cultivaban trigo y todos los alimentos que los almacenaban para el invierno. Es importante porque a veces decimos, siembran trigo. No, después sembraban para ellos también, para el alimento, y ese alimento lo guardaban. Toda la supervivencia de la familia dependía de ese campo y de ese trabajo que tenían. ¿Qué pasó? Que cada familia tenía eso y tenía su subsistencia, y eran los últimos años de la guerra. Porque ella, lo que me cuenta, pasó entre el año 1944 y 1949. Quiere decir que estamos en el último año de guerra, año 1944. Los nazis habían invadido ya la República Soviética. Y hay que entender que Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la famosa URSS del pasado. Había escasez de alimentos entre los soviéticos, y los soviéticos empezaron a presionar a los pobladores exigiéndoles la entrega de las cosechas. Ahora, entendamos, me das el pan de tus hijos y de tu familia porque me lo voy a comer yo. Claro. Eso un era. Despojo. Es un despojo lo que había. Eso era lo que traía la guerra. Ahora, les establecieron un cupo y los sabatescos cumplían con el cupo obligatorio. Es decir, sacaban esa parte para entregarla a los soviéticos para que los soviéticos comieran. Lo que significaba que no la iban a vender, lo que significaba que estaban siendo despojados, pero eso es la guerra. El despojo por el despojo. Y eso había llegado a ese lugar. Ahora, los comunistas comenzaron a perseguirlo porque estas 3 familias eran cristianas. Y eran cristianas verdaderas. No eran cristianos ortodoxos. Eran cristianos de la Biblia, eran cristianos de Cristo, ¿no? Y ellos practicaban su fe junto a otros cristianos. La primera persecución que levantaron es porque eran cristianos. Entonces les prohibieron reunirse. Siempre estos regímenes totalitarios tratan de que no haya ningún tipo de reunión, claro. Porque en esas reuniones pueden empezar a surgir pensamientos condenatorios contra el sistema, contra el régimen. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se empezaron a reunir en el bosque. Diferentes horarios, diferentes lugares, diferentes personas se reunían allí para mantener su fe. Ahora, fijémonos lo terrible que es. No solamente los despojaban, sino que les trataban de destruir el sostén espiritual que ellos tenían para seguir adelante.
Por supuesto que esa persecución hacía que muchas veces, entre las 2 y 3 de la mañana, llegaran soviéticos a la casa y se llevaran preso, o se llevaran alguno de ellos. Uh-huh. Sucedió que en la casa de Basilicia llegaron una noche y el esposo, Anton, salta por una ventana y se va. Uh-huh. Y entonces los elude. Lo pudieron eludir varias veces así, esas redadas nocturnas. Sí. Uh-huh. En esa ocasión el padre de familia se salvó. El padre de familia se fue. Que eran los primeros en llevar. Claro, eran los primeros. Finalmente, un día cayeron y Antón, el esposo de Basilicia, junto con su padre, Fedor, fueron arrestados. ¿Arrestados por qué? Porque había que quedarse con los campos. En última instancia era una confiscación total. ¿Quiénes quedaron? Se queda sola la mujer con su suegra y con sus hijas, las mujeres. Y estas 2 personas las mandaron a Siberia, directamente confinados a Siberia. Lo que quiere decir que nunca más se iban a ver. Uh-huh. Eso es lo que ellos intentaban hacer en ese momento. Y por supuesto, le pidieron a las mujeres que pagaran la cuota de trigo como la pagaban antes. Uh-huh. Pero lo único que había quedado para trabajar la tierra. Trabajar la tierra era, se habían llevado al padre de familia, al esposo de Basilicia, se habían llevado al suegro, quedaba únicamente el cuñado. Uh-huh. Y el cuñado no podía cumplir con toda la exigencia que le daban a los 3. Uh-huh. Entonces, al no cumplir con la exigencia esa, Basilicia oraba únicamente a Dios para que Dios hiciera algo, porque no tenían en ese momento salvación. La arrestaron y la llevaron a una oficina del gobierno porque no habían reunido la cantidad de trigo que ellos esperaban y le habían exigido. ¿No? Tremendo. Hacemos una pequeña pausa en la conversación, estamos escuchando el relato de vida, de lo que pasa dentro de una guerra, en una familia que intenta sobrevivir más allá de los grandes titulares y el impacto que tiene en toda una sociedad. Ya estamos enseguida con usted. Hemos decidido salir de los grandes titulares, de lo que declaran los gobiernos implicados, los ejércitos y los medios de comunicación en su análisis, e ir al impacto que tiene, Salvador, una guerra en la vida de una familia. ¿Cómo fue destrozando la familia, no? Deshaciendo. La Basilicia oraba a Dios porque estaba prisionera por no haber, le habían llevado sería la comisaría en ese momento, por no haber cumplido con el cupo que le pedían de trigo. Sabía que finalmente el destino de ella iba a ser el Gulag. Uh-huh. Y el Gulag era el campo de concentración donde los obligaban a trabajar y terminaban muriendo por enfermedades y por hambre. Justamente un premio Nobel, Solzhenitsyn, escribió Archipiélago Gulag, una de sus obras, su obra fundamental por la cual le dieron el premio Nobel, donde contaba lo que era la vida en esos lugares, en esos campos de concentración, porque realmente es un campo de concentración. Ahora, ella estaba allí esperando eso, y en un momento entra una persona y le estaba pidiendo a Dios que no fuera el Gulag, por eso era el fin ya. Claro. Y en ese momento que ella está allí, ya en las últimas, porque ya la embarcaban para el Gulag, entra una persona y grita: todos ustedes afuera, todos afuera. ¿Por qué? Porque había llegado un cargamento de trigo, no se sabe de dónde, y entonces ya tenían el trigo que necesitaban y les molestaba a la mujer allí. Claro. Te podés imaginar que Basilicia salió con todo, los campos confiscados, porque el hecho de llevarla presas implicaba que se confiscaran los campos, y allí estaba su yerno, y su yerno que era el que no podía realmente trabajar los 3 campos, y se dio cuenta que lo iban a confiscar con él también, y él también se fue, y huyeron. Uh-huh.
Resulta que en ese momento estaban los alemanes retirándose y se llevaban a todos, los invitaban a toda la gente que quería ir que se fueran con ellos. Entonces Basilisa se va con los alemanes y cae en un campo de concentración alemán. Pero en un campo de concentración alemán de trabajo, fabricaban locomotoras, entonces la hacían trabajar, es decir, salió de la mano de los rusos y cayó en la mano de los alemanes. Y dice que cuando iba ella al trabajo, digamos, la llevaban al lugar donde tenía que realizar las tareas, veía pasar los aviones de los aliados que ya estaban combatiendo en Berlín, es decir, ya estaban por tomar Berlín. Entonces ellos veían eso y tenían que seguir trabajando porque eran esclavos. Los campos de concentración son campos de esclavos y campos de exterminio. Así que en pleno invierno tuvieron que huir y en pleno invierno estaban en ese campo de concentración, Lager se llamaba, en Alemania, que haciendo este trabajo mientras era destruido Berlín. Mientras tanto, Antón, con su padre Fedor, estaban en Siberia, talando árboles. Un día, uno de los guardias se descuida y estos se escapan a campo traviesa. Se escapan y a mitad de camino los para un guardia. Entonces ya esperaban la muerte. Y el guardia les pregunta, los detiene, les pregunta, y ellos le dicen que se están escapando de Siberia, y entonces el guardia mete la mano debajo del sobre todo, y ellos dicen, esto llegó a la muerte, saca un revólver y nos mata. Y el guardia les da un pan que tenía, y le dice, vayan, andate lo más pronto posible, ¿no? Es decir, el guardia tuvo misericordia y entonces siguieron oyendo. Primero fue a su pueblo. Bueno, en su pueblo no encontró nada. Los amigos le dijeron que la familia había huido a Alemania. Llegó al final de la guerra y los aliados ocuparon Alemania y establecieron campos de refugiados. Y por supuesto los aliados eran rusos y eran americanos. Muchos de los refugiados fueron repatriados y la querían repatriar justamente a Basilisia. Y dice que los rusos le decían, vuelvan a su maravillosa patria, y la promesa es que van a recuperar sus bienes y su buena vida, ¿no? Quiere decir, los rusos trataban de convencerlos de que volvieran a Ucrania. Pero por el otro lado, el yerno fue a la parte americana. Y entonces él se entera lo que pasa. Y se entera de que cuando los repatriaban, cruzaban la frontera y los fusilaban por traidores a la patria. Entonces, Basilisia ya estaba por irse. Y cae su yerno y le dice, no vayas porque es mentira, lo que están haciendo es esto. Y entonces se unen y van junto con el yerno, empiezan la huida. Mientras tanto, el marido y el suegro intentando encontrarlo, intentan buscarlo. Llegaron a Austria, a un campo casi en la frontera con Suiza y Liechtenstein. Ese campo tenía un sector administrado por los franceses, que también habían sido invadidos en su momento por Alemania, y nuevamente por la gracia de Dios y de un general francés, le firman un permiso para que puedan ir a Innsbruck, la capital del Tirol, y en Innsbruck le dieron un tránsito para la Argentina. Allí se encuentran también con Antón y con el suegro. Finalmente. Es decir, se vuelve a reunir la familia. En Austria nace Nicolás. Y Nicolás es el esposo de quien relató todo esto, ¿no? Allí nace él. Y finalmente toda la familia fue llevada a Marsella, y allí se embarcaron rumbo a Buenos Aires y llegaron en el año 1949.
Yo conocí a Nicolás, que falleció, conocí a su esposa, a su hermana, a sus hijos, a sus nietos. Son todos el resultado de esta historia, que la podemos contar porque tuvo final feliz. Hay otras que no se pueden contar, porque no quedan testigos. De esta quedó el testimonio. Cuando llegaron a Buenos Aires, los ubicaron en el hotel de inmigrantes que está en el puerto de Buenos Aires, y desde allí tenían que rearmar su vida. Y rearmaron su vida. Fueron útiles al país. Ojalá la Argentina algún día sepa agradecerle a todos los inmigrantes lo grande que fue lo que hicieron para el país, lo que aportaron. Ellos aportaron todo eso. Yo cuando terminé de leer esta historia, que primero uno la va recibiendo oralmente, ¿no? Pero cuando terminé, uno piensa, bueno, gracias a Dios no hemos tenido que vivir una guerra de estas dimensiones. En nuestras latitudes acá, ¿no? Pero esto es lo que es la guerra, no lo que dicen los diarios. La guerra es esto, es gente huyendo, es campo de concentración, es maltrato, es violación, es todo eso la guerra. Y la guerra es destrucción, total destrucción. A ellos los sostuvo realmente la fe en ese momento. Yo estuve el día que falleció Basilicia y la enterraron. Nicolás estaba allí y cuando todos se retiraron, Nicolás se quedó al lado de la tumba. Y mi esposa estaba cerca de él y oyó la frase. Él dijo, nos vemos en el cielo, mamá. Eso te habla de una fe profunda que tiene toda la familia, y esa fe fue la que los sostuvo, y ese Dios fue el que les dio la libertad. Vaya este programa como homenaje a todos los que sufrieron en la guerra y como testimonio, que es lo máximo que podemos hacer para que todos entiendan que una guerra no es un juego, que en una guerra todos pierden y que una guerra es terrible, porque pasan todas estas cosas. Gracias a Dios por los que tienen fe y pueden clamar a Dios en medio de una guerra y pueden encontrar el auxilio divino. Nunca maldecimos a nadie, siempre tratamos de ser bendición. Permíteme que hoy lance una maldición desde este programa. Maldita sea la guerra. Tal cual. Maldita sea la guerra. Porque la guerra es justamente lo peor del hombre puesto sobre la mesa. Y no hay civilización que valga contra el instinto homicida. Porque Alemania fue el país más inteligente, más preparado filosóficamente de toda Europa. Y sin embargo, fue el que desató la Segunda Guerra Mundial. No es la educación, es la parte espiritual la que sostiene al hombre para no llegar a esto.